Hola, alumnos de cuarto, ¿cómo estáis? Espero que bien, alumnos y alumnas, trabajando, todo la semana pasando y bueno, pues nada, vamos con la segunda parte de la semana de sociales. Hemos hecho la pregunta 1, hemos visto, por recordar un poquito, lo que era el nacimiento de las civilizaciones, en la época de la Edad Antigua, del 3500 a.C. a 476. Y bueno, pues nada, ahora toca ya en la península ibérica, que es donde nosotros estamos, en nuestra tierra. En la antigüedad, algunos pueblos del Mediterráneo extendieron sus rutas comerciales hasta nuestras costas. Los fenicios, por ejemplo, dieron nombre a Hispania. ¿Sabéis lo que significa Hispania? Pues viene de tierra de conejos, porque hispa es conejo, ¿de acuerdo? Y nia, pues relativo a los conejos, Hespérides, bueno, es una palabra que de ahí viene, que aquí había muchos conejos cuando vinieron los griegos y los fenicios, ¿de acuerdo? ¿Cómo llegó la escritura? Pues claro, aquí cómo empezó la historia, con esta gente, con los fenicios y los griegos, que fueron los primeros pueblos de la Edad Antigua en traer la escritura y la moneda a la península ibérica. Y aquí construyeron colonias comerciales. Fueron, aunque los pueblos que había antes no escribían, ¿de acuerdo? Los tartesos, los íberos, que eran los pueblos anteriores, no escribían, pero ya los griegos y los fenicios que vinieron trajeron la escritura, ¿de acuerdo? Y se desarrollaron además por todo el Mediterráneo. Mirad, de rojo los fenicios y de azul los griegos. Fueron las primeras de las civilizaciones antiguas que vinieron aquí a la península ibérica, que ya tenían historia porque ya escribían. Y vamos a hablar de cada uno de esos pueblos. Los fenicios eran mercaderes originarios del Mediterráneo oriental, de por aquí, ¿vale? Desde 1200 a.C. se establecieron en colonias comerciales en todo el Mediterráneo y llegaron a la península a la que llamaron Hispania, tierra de conejos. De la colonia fenicia de Cartago en África surgieron más tarde los cartagineses o púnicos, de los fenicios. Luego se dividieron en cartagineses y fenicios, pero bueno, queda aquí, ¿no? Aquí ya se hicieron fuertes unos cuantos y se separaron de los fenicios. Pero ahora estamos con los fenicios, que es todo lo rojo, y en concreto, mirad aquí, Málaga, Gades, que es Cádiz, vale, pues fijaros, que ya tenemos ciudades que su origen es fenicio. Y vemos que eran mercaderes, navegantes, y eran pues muy prolijos, eran muy avanzados para su época, igual que los griegos que vivían en ciudades independientes o polis. Eran hábiles comerciantes desde el año 700 a.C. y crearon colonias por todo también el Mediterráneo. Gracias a sus colonias en nuestras costas, los hablantes de Hispania, los habitantes de Hispania conocieron la idea de la democracia, el teatro, mitología, arte clásico, traer una cultura muy potente, ¿de acuerdo? Los griegos. De hecho tenían pues la acrópolis a los dioses, el templo a los dioses, mercados, aquí teatro, bueno, cultura, eran muy dados a la cultura. Los griegos, ¿de acuerdo? Con los dos pueblos, los vemos aquí, me quito otra vez. De azul y de rojo llegaron a la península ibérica. Pues nada. Ya hemos hablado de los griegos y los fenicios, pero vamos a seguir hablando un poquito más de los pueblos que había antes de los fenicios y de los griegos. Estaban en la prehistoria, ¿de acuerdo? Que eran los pueblos prerromanos o pueblos, digamos, antes de los griegos, de los fenicios y de los romanos. Que los romanos vinieron después de los fenicios y los griegos, ¿de acuerdo? Pues pero decimos que todo es prerromano porque los romanos marcaron mucho, marcaron toda nuestra cultura realmente, nuestro idioma, nuestra forma de vivir, mucho la cultura romana, no griega y fenicia, que fueron como una avanzadilla, ¿de acuerdo? Los fenicios, cartagineses y griegos encontraron en la península varios pueblos de costumbres diferentes y establecieron contacto con ellos gracias al comercio. No los invadieron ni hicieron guerra, fue comercio y un poco pegarle un poquito a la cultura. Y los pueblos del norte, que es esto de aquí arriba, vamos a ver, me quito otra vez para ver el mapa. Los pueblos del norte vivieron en castros, formados por casas circulares, que se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. Y su desarrollo comercial y cultural era muy escaso, ¿de acuerdo? Estaban, pues eso, todavía en la edad de los metales y no tenían gran cultura, pero bueno, estaban organizados. Igual que los celtíberos, que vivían en poblados fortificados, elevados, y se dedicaban a la agricultura y a la ganadería y a los metales, porque también hablaban de metales, pero no conocían la moneda ni la escritura, ni apenas comerciaban, ¿de acuerdo? Porque eso no tenían escritura. Porque no la prehistoria se acaba de golpe y empieza toda la historia. Son pueblos que van aprendiendo cosas y van enseñando cosas. Y hay un desarrollo y hay un paso de la prehistoria a la historia. No es de golpe, ¿vale?
Y es todo esto amarillo, los celtíberos. Pero luego también estaban los íberos, que ya estaban un poquito todavía más avanzados, aunque no llegaban a la escritura. Pero vamos a ver cómo vivían en poblados fortificados y con torres más organizados. Se dedicaban a la agricultura, la ganadería y la artesanía. Ya había un poquito de comercio, usaban monedas y comerciaban con los fenicios y griegos, de quienes aprendieron la escritura y ya entraron en la historia, porque aprendieron la escritura. ¿De acuerdo? Y es toda la zona. Pues hemos visto que los fenicios estaban por aquí y los griegos por aquí. Pues hubo ya intercambio y bueno, y hubo mucha mezcla de los íberos, fenicios y griegos. Pero luego vinieron los romanos, y los romanos ya lo cambiaron todo. Y por eso hablamos de pueblos prerromanos. Los fenicios y los griegos fueron una avanzadilla, repito. A modo de resumen, en la antigüedad la península ibérica estaba habitada por pueblos del norte, celtíberos e íberos. Los colonizadores fenicios y griegos trajeron escritura, moneda y cultura, y ya entraron en la historia los pueblos que habitaban por aquí. Vamos a ver las actividades. Las 9 anotan en una ficha sus aportaciones, las aportaciones de los fenicios y de los griegos. Relacionamos cada término con un pueblo, de los pueblos del norte, de los pueblos íberos. No habla de los celtíberos, porque es un poco mezcla entre los del norte y los íberos. Y usamos todos nuestros recursos. Vemos en el mapa que tenemos aquí arriba qué pueblos vivían en nuestra región en la edad antigua. ¿Cuál llegó algún pueblo colonizador de los que estamos hablando, de los fenicios o de los griegos, de las antiguas civilizaciones? ¿Y cuál? Porque está claro que los romanos sí llegaron, pero es que los romanos no lo estamos viendo todavía, van a venir un poquito después. ¿De los fenicios y los griegos vino alguno de nuestra zona? ¿Y qué pueblo es el que vivía en nuestra zona? Pues nada, 9, 10 y 11. Vamos a hacerlo, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer es desaparecer. Voy a contar en grande. Vamos a juguetear un poquito con la cámara y con lo que nos da el programa y lo hacemos así como un poquito más original. Lo paro, hago una cuenta para atrás, 3, 2, 1 en grande y luego desaparezco y corregimos. Pero podéis parar ya el vídeo y podéis ya empezar a trabajar. 3, 2, 1 y desaparezco. Y ya no estoy, pero sí que estoy aquí detrás. Entonces vamos a corregir. Anotamos en la ficha las aportaciones de los fenicios, pues el comercio y la moneda, principalmente, ¿de acuerdo? Comercio y moneda, eran muy comerciantes. Y los griegos, principalmente, la cultura y la lengua, pero sobre todo cultura, teatro, filosofía, ¿de acuerdo? Cultura y la escritura. También los fenicios, pero los griegos fueron como más escritores, más cultos, más cultura. Relacionamos cada término con un pueblo. Ganadería, pues pueblos del norte. Castro, pueblo del norte. La agricultura, casi que podemos decir que también pueblos del norte. ¿Por qué? Porque la escritura, comercio y fortificación es más cercano a los pueblos íberos, ¿de acuerdo? Que aprendieron antes de los griegos y los fenicios. Entonces, poquito vemos aquí lo más rústico, digamos, entre comillas, de aquella época, los pueblos del norte. Y un poquito más sofisticados, fortificaciones, escrituras y comercio, pues pueblos íberos. Y en los mapas, en el 11, qué pueblos vivían en nuestra región en la edad antigua. Digo, algún pueblo colonizador y cuál. ¿Nosotros dónde estamos? Evidentemente en lo amarillo por aquí, ¿de acuerdo? Estamos con los celtíberos. Y no llegaron ni los fenicios ni los griegos, que se quedaron en la costa. Entonces, pues nada, no llegaron ninguno de los pueblos colonizadores. En todo caso, los fenicios más cerquita, por aquí. A lo mejor algún fenicio, dándose un pasadito un poco más largo, llegó por arriba, ¿vale? Aquí a nuestra altura. Pero vamos, no llegaron a estos pueblos. Y nada, también comento que he puesto un vídeo que nos explica un poquito la edad antigua en general, todos los pueblos del Mediterráneo, ¿de acuerdo? Aquí lo vemos, va a hablar un poquito de toda esta zona, de los egipcios, los romanos, un poquito de introducción de todo lo que había, ¿de acuerdo? Es un vídeo muy bonito, muy interesante, muy bien hecho. Espero que lo hayáis entendido. Nosotros nos estamos quedando por ahora en lo que es la edad antigua en la península ibérica, ¿de acuerdo? Los romanos ya vienen después. Es casi un poco el paso de la edad antigua a un poquito menos antiguo, aunque sigue siendo antiguo. Nada, espero que estéis bien. Mucho ánimo con todas las cositas, con todos los estudios, con las cosas de casa. Y poco a poco, pues vamos cogiendo ya el tranquillo. Mucho ánimo y nada, un besito grande para todos. Hasta luego.